Y veremos por qué el hombre, ¿no es cierto?, no puede, primero, salvarse a sí mismo, no puede acercarse a Dios, no puede tener una empatía con Dios por algunas razones. Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ahí estamos nosotros, que todos están bajo pecado. Este texto ya lo habíamos leído la vez pasada, pero ahora lo estoy leyendo en este contexto. Todos están bajo pecado, los judíos y los no judíos, ¿ya? El absoluto, es decir, todo ser sobre esta tierra está bajo pecado. No tan solo que peca, está bajo pecado. Romanos capítulo 5, desde el verso 8 en adelante, vamos a leer. Estos son las realidades y el estado de ese ser que cayó. ¿Ya? Estamos viendo esto ahora. Romanos capítulo 5 del verso 8 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 21. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no dice en que siendo que pecamos, no, dice siendo aún pecadores, es decir, por naturaleza, gente que hace pecado, por naturaleza, Cristo murió por nosotros. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También lo habíamos leído la vez pasada. Anteriormente habíamos visto en Romanos 3:9, ¿no es cierto?, que todos están bajo pecado. Ahora estamos viendo que la muerte pasó a todos los hombres, ¿ya? Todos, no hay excepción, ninguna. Ni el que nace en la familia más, entre comillas, cristiana, ninguno. Todos han nacido y seguirán naciendo en esta condición, bajo pecado, en muerte. Todos nacen muertos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, aunque no estaba la ley, todos estaban bajo pecado y en muerte. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Estas son palabras que las hemos estado nombrando y repitiendo en varios casos. La condenación, la muerte, el pecado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, otra vez, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, otra vez, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En este texto podemos ver que no son algunas personas. Ya quiero con esto dejar en claro de que está hablando de todos, desde Adán, todos los que hemos nacido, los que están naciendo ahora en este momento y los que han de nacer, todos nacen pecadores, nacen con esta naturaleza inclinada al mal. Lo habíamos leído en el Génesis y lo vimos a través de varios textos en la Escritura. Hay una naturaleza maligna, hay una naturaleza maldita en el ser humano. Queridos, pueden ser palabras fuertes, pero hay que entender que es una mirada de parte de Dios hacia la humanidad. Entonces, todo hombre, toda mujer sobre esta tierra que no ha sido alcanzado por el Señor, está en esta condición. Es decir, está muerto, es un pecador por naturaleza y no obstante eso está subyugado en el pecado. Romanos, no lo leamos, Romanos 8, 7, 8 dice que la ley del pecado, ¿no es cierto?, no se va a sujetar, los que están ahí no se pueden sujetar y no quieren y no podrán jamás sujetarse a la ley de Dios. Y es por causa de esto, por causa de que están distantes de Dios, están separados. No hay una relación con lo divino, con lo santo, con lo puro. Hay una lejanía, una distancia. Y en esa distancia, en el lado de la muerte, hay un juicio, hay una condenación vigente. ¿Ya? ¿Por causa de qué? Por causa de que este hombre que nace cada día, nace en muerte. ¿Ya? Nace como una persona pecadora. Más allá de que haga algunos pecados, es pecador por naturaleza. Nosotros y la religión se podrá dedicar toda su vida a quitar pecados del hombre y jamás podrá hacer justo al hombre. Porque el problema no son los pecados que comete, aunque es la consecuencia. El problema es que es pecador por naturaleza, es decir, es una fábrica de pecados. Podrá a lo mejor dejar de fabricar algunos pecados, pero seguirá siendo una fábrica de pecados. Entonces, el problema, esta distancia que hay, Dios la tiene justamente con la fábrica. Porque es una fábrica que en cualquier momento va a ser pecado. Estoy usando este ejemplo sencillo para poder explicar. Romanos capítulo 6, del verso 17 al 23. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora aquí el Señor, a través de su palabra, nos está añadiendo otra realidad en esta condición del hombre, en este estado del hombre. ¿Ya? Está sumando otra realidad, y es la esclavitud. No obstante que el hombre está muerto, que es un pecador por naturaleza, como ya lo hemos visto, el hombre también es un esclavo del pecado, justamente por su naturaleza y además por la empatía con el pecado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Paréntesis, claro, éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos hizo libres, pero dice para ser esclavos de la justicia. Antes esclavos del pecado, ahora esclavos de la justicia.
Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, y esta palabra servir es esclavitud, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, que está totalmente relacionado con el verso 18. Esclavos del pecado y ahora esclavos o servidores, ¿cierto?, de la justicia. Antes servidores de la inmundicia, esclavos de la inmundicia y de la iniquidad, ahora de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, erais esclavos. Estaba esa realidad. Ahora no lo son, sí, pero fueron esclavos. Fuimos esclavos. Entonces, todos aquellos que no son hijos de Dios están en esta condición. No hay un término medio, no hay un intermedio en esto. ¿Ya? O eres esclavo o eres libre. O estás muerto o estás en la vida de Cristo. No hay algo intermedio, no hay un matiz en todo esto. Así como habíamos leído que el hombre se había perdido, se había corrompido a una, en un momento. No que se fue degradando de a poquitito, fue cayendo el cuerpo, después la mente, no. Se corrompió de una, en un segundo, en un instante. Es un absoluto de Dios. Lo mismo acá. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Entonces, este texto nos está hablando un poco de la esclavitud, ¿ya? Esclavo, un hombre esclavo, sin el Señor, sin la intervención divina, sin ese encuentro de parte de Dios hacia nosotros, seguiríamos siendo esclavos, tal cual como todos los otros, subyugados a la iniquidad, subyugados a la inmundicia, por naturaleza inclinados a hacer el mal. Y llámale mal como quieras, a lo que quieras. Incluyo en esto las religiones, que aparentan ser muy buenas y de mucha piedad, pero han nacido de corazones perversos, de corazones esclavos. Por lo tanto, desde ahí no saldrá nada bueno, nada bueno. No puede, porque no ha habido la intervención divina sobre sus vidas. Dios no ha intervenido para salir al encuentro y cortar con esta raíz, cortar con esta naturaleza, quitar la muerte, quitar esa separación. Por lo tanto, todo lo que ocurra en este ámbito, ¿no es cierto?, de muerte, de tiniebla, de ceguera, de esclavitud, todo lo que ocurra es detestable para Dios, por muy bonito que se vea para el hombre, para el humanismo, por muy lindo. Será muy bonito, pero no es lo que se necesita o no es lo que se requiere para estar justificado delante de Dios. Entonces tenemos a un hombre esclavo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores.
Y mira lo que dice el apóstol: de los cuales yo soy el primero. Reconociéndose él que había sido criado en la ley, reconociéndose él uno de aquellos pecadores. No dice que Jesús vino al mundo para salvar a aquellos que pecaban. No, dice pecadores, naturaleza, condición, estado. Es un estado en el que se vive, un estado de pecadores. Hay otra condición, otra realidad, y que ya lo hemos estado leyendo, ¿no es cierto?, en el hombre, lo hemos estado nombrando, que es que el hombre está muerto, ¿verdad? Veamos algunos textos. Mateo capítulo 8, verso 21 y 22, leamos también. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Oye, es una buena intención, es una buena idea. Pero el Señor le dice, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí se está refiriendo a cualquier persona, ¿ya? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es como extraño, ¿no es cierto?, que Jesús diga esto. Es raro y tal vez es chocante para la persona que le está diciendo: deja ir a enterrar a mi padre primero, con una buena intención. Y que el Señor le diga: deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces el discípulo, yo me imagino, ¿de qué está hablando? Si estoy hablando de que yo lo voy a enterrar y si no lo entierro yo lo van a enterrar otro y ellos no están muertos. Bueno, se está refiriendo al género, a lo que hemos estado hablando un rato atrás. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. En algún momento vamos a hablar también de esto, de esta enseñanza, de la condenación. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, el Señor usando esta palabra para describir a los hombres. De muerte a vida. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, para el Señor estaba muy claro. Él no tenía ninguna complicación con esto. La complicación se genera hoy día por el excesivo valor que se le ha dado al ser humano. Pero el Señor lo conoce. El Señor lo conocía. Estuvo en la creación de Él. Estuvo en la caída, lo observó. Y lo ha observado a través de toda la historia. Entonces, para el Señor, el hombre está muerto. Y si para el Señor, para nuestro Salvador, para el Creador, el hombre está muerto, ¿qué más podemos pensar nosotros, hermano? ¿Qué más podríamos entonces nosotros decir de esto? Si Él, el dador de la vida, dice que el hombre sin Él está muerto, entonces nosotros tenemos que creer exactamente lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, otra vez, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Te das cuenta cómo el lenguaje también de los apóstoles era idéntico al lenguaje del Señor?
usando estos términos que ellos conocían en profundidad. Ellos comprendían esto. Entonces, claro, humanamente y naturalmente uno dice, pero ¿cómo? Si yo veo que la gente camina en la calle, respira y hace su vida natural, y etcétera, etcétera. O sea, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de que para Dios, no para nosotros, no para el común del hombre, no en lo natural. Para Dios, el hombre está muerto, está separado. Hay una, lo vuelvo a decir, hay una distancia. No está cerca de él. Y está separado a causa del pecado. Porque tampoco es una separación caprichosa. No, es a causa del pecado. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 5. Este es uno, como se dice, ¿no es cierto? Por ahí es uno de nuestros caballitos de batalla. Siempre lo tenemos ahí presente. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí nos dio vida. Fue en ese momento. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, sigue operando, sigue funcionando, entre los cuales también todos nosotros, otra vez el apóstol poniéndose ahí en primera persona, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, lo que hablábamos, pecadores, por naturaleza inclinados al mal, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ya? Leamos otro. Colosenses capítulo 2, verso 13. Otra vez el apóstol hablando. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Se dan cuenta lo profundo y lo fuerte que son los textos? Y a vosotros estando muertos. ¿Estábamos muertos? ¿Dónde? ¿Dónde estábamos muertos? ¿En una idea? No, en pecados. Es decir, estábamos sepultados en pecados. Estábamos amigados, éramos íntimos con el pecado. Estábamos relacionados en pecados. Algunos de nosotros de una forma, otros de otra forma, otros pecados, pero todos nosotros que fuimos rescatados por Él, habíamos vivido en pecado. Y como hablaba la vez pasada, tal vez algunos podrán ser un poquitito más bonitos en sus hogares o tendrán mejor facha, ¿no es cierto? Mejor actitud. Pero el pecado se manifiesta igual. Siempre hay egoísmo, siempre hay egolatría, siempre hay indiferencia, en mayor o en menor grado. Y por último, hermanos y amigos, si no hubiese ninguna de estas cosas, el solo hecho de haber nacido ya es digno de juicio, porque hemos nacido en la muerte. Hemos nacido y Dios nos ha aborrecido por el hecho de haber nacido pecadores, ¿no?
Digo esto porque hay algunas personas que tratan de justificar, ¿no es cierto?, al hombre, a esas personas ejemplo, pero hemos comprobado que no tan solo el desarrollo del pecado en la persona es lo que ha hecho que Dios esté airado con el hombre, sino el hecho de quién es el hombre. Ya lo vimos en los textos pasados. El hombre está en una de sus realidades, es un ser malo, es un ser que no tiene nada bueno desde su interior, en su interior. Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Marco capítulo 7, del verso 20 al 23. Marco capítulo 7, del verso 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Esta es palabra del Señor, hermano, es Jesús mismo hablando, son sus labios santos que están emitiendo estas palabras. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ahora, alguien me podrá decir, ¿viste? Hay hombres buenos. El Señor no está diciendo de que el hombre esté bueno. Los buenos son aquellos que son rescatados por Él, obviamente. Los que oyen su palabra, la obedecen. Y el hombre malo, es decir, el que es sin Dios, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, el hombre en sí mismo es malo. Lo que estaba diciendo al principio, es una fábrica, tiene todos los elementos, tiene todos los condimentos, tiene todas las herramientas, toda la provisión necesaria para pecar, para hacer pecados. Están ahí. Que los haga en mayor o en menor cantidad no significa que no estén, están. Están adentro, están en su corazón. Desde ahí saca el hombre todo lo que hace. A veces uno se encuentra con noticias, no sé, una persona que asesinó a otra persona. Oye, pero ¿cómo lo pudo hacer? Salió de adentro, de lo que tenía. Se manifestó algo que estaba en su corazón. Oye, esta persona era tan buena, es un vecino ejemplar, no le hacía daño a nadie y mire, y asesinó a su familia. ¿De dónde salió? De adentro, de lo que estaba en su corazón, que estaba guardado, pero estaba ahí. Porque es una fábrica de maldad y en cualquier momento fabrica esa maldad. Juan capítulo 3, verso 19. Palabras de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. El hombre ama más las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque el texto nos dice, porque sus obras es decir,
las obras del hombre son malas. Su actuar es malo. Ya habíamos hablado la otra vez de los términos que usa el Señor, a veces son muy violentos. Acuérdense que cuando dice generación mala, está diciendo asesinos, culpables. Es una ofensa, es una confrontación a lo bueno que pueda pensar el hombre de sí mismo. Es un golpe. Juan capítulo 7, verso 7. Juan capítulo 7, verso 7. ¿No puede el mundo aborreceros a vosotros? Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mira lo que dice el texto. El Señor está diciendo, ¿saben por qué me aborrece la humanidad? Porque yo les digo la verdad. Yo he venido a hablarles la verdad. Y la verdad es que sus obras son malas. La verdad es que son esclavos, la verdad es que están muertos, la verdad es que dentro de ellos hay maldad a montones y de su interior sale toda esta maldad, esta inmundicia. Entonces, claro, el hombre en su posición de arrogancia escucha un mensaje así y dice, pero yo no quiero escuchar esto, yo quiero halago, yo quiero a alguien que venga a darme ánimo. Pero el Señor está diciendo, yo he testificado al mundo sus obras. Los estoy desnudando, los estoy descubriendo. ¿Mm? Descubriendo entre ellos mismos. Porque Dios lo conoce todo. Colosenses capítulo 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, mira, ahora sumo una nueva palabra aquí, enemigo, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Otra vez, las malas obras, todo lo malo que tiene el hombre, sale, aflora. El hombre hace las malas obras que están en él. Las hace. Por eso el Hijo de Dios va a hacer las buenas obras, pero las obras de Cristo, las que Él preparó desde antes, que no tiene que ver, aunque no estoy diciendo que no se haga, ya, no me malinterpreten, pero no tiene que ver con que le llevemos un té y un sándwich a una persona de la calle, y con eso nos ganamos la mitad del cielo. No tiene que ver con esto. No está hablando de esa obra. Tiene que ver con la vida de Cristo, que en su momento tal vez lo podremos explicar. Tiene que ver con llevar la obra de Cristo, las obras preparadas desde antes. Es decir, paréntesis, voy a hacer un paréntesis, humildad, sencillez para vivir, sencillez para vivir, que si Dios le provee a alguien que pueda compartir con los que no tienen, como dice la Escritura, la obediencia de Cristo en nosotros, la humildad, el quebrantamiento, la sabiduría, la prudencia, la sensatez, las buenas obras, es decir, la vida de Cristo desarrollándose en una persona. Continuemos. Hay otra... Bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esclavo. Vamos a leer otro texto de ser esclavo. Juan capítulo 8, versos 33 y 34. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos obviamente sacaban la conclusión, ¿por qué dice que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto en concordancia con todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Leamos otro más. Gálatas capítulo 4, verso 3.
Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, éramos esclavos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ya? Otra condición, otra realidad para el hombre. Ciegos. Así también el Señor llama a las personas que están sin Él, que están fuera de su verdad. También Él vimos que les dice muertos, pero también les dice esclavos y también les dice ciegos. Mateo capítulo 15, verso 13. Mateo capítulo 15, verso 13 y 14. Vamos a leer eso. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, eran ciegos los que enseñaban y eran ciegos los que eran enseñados por estos ciegos. Todos. Mateo 23, verso 6. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Otra vez, ay de vosotros, guías ciegos. Es interesante, una forma de describir al hombre, ese hombre que vimos que cayó en el huerto, por parte del Señor Jesús. Lo ha descrito como muerto, como esclavo, como ciego. Realmente es un mensaje fuerte, como dice el discípulo, ¿verdad? Dura es tu palabra. Es una palabra fuerte. Es un evangelio confrontacional. Es una verdad que no va en busca de exaltar al hombre. Lo que quiere hacer el evangelio del Señor es dejar en claro el sacrificio de Cristo en la cruz. Es manifestar, como ya lo hemos hablado, es manifestar claramente que el amor, como dice el profeta, sobre nosotros ha sido de pura gracia. Nada más que eso, gracia. Él intervino sobrenaturalmente en nuestras vidas por su propia voluntad, de su buen deseo, como dice Efesios capítulo 1, de algo que Él se había propuesto en sí mismo. Y no tiene que ver con nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Ni siquiera, queridos, ni siquiera ahora que somos hijos de Dios, tiene que ver con nuestras capacidades el llevar la vida del Señor. Ni siquiera ahora, jamás, nunca. Porque ya hemos visto que el hombre es un ser débil. Y que de no ser porque nuestro Dios interviene cada vez y cada día en nuestra vida, no podríamos llevar su vida y no podríamos obedecerle. La Biblia también habla de que el hombre está perdido. El Señor también así lo dice, y lo dicen los apóstoles. Mateo capítulo 18, verso 11. Mateo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3. Y vamos a leer el 4 también. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
es decir, que no se puede ver, que está tapado por algo que no lo deja ver, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, los que están en perdición no pueden ver, no pueden mirar a través de ese velo y ver el Evangelio, por la condición que tienen de ceguera. Porque así lo dice el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es interesante porque la palabra que usa aquí el apóstol en pierden o perdido es apolumí o apolumí, que significa destrucción completa o destruido completamente. Entonces se podría leer, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que están destruidos completamente está encubierto. Es como para darle así un toque más duro, más fuerte todavía. Hermanos, amigos, ¿qué estamos queriendo decir con esto? ¿Que Dios no ama a la humanidad? Sí la ama. ¿Que Dios no desea, no quiere salvar al pecador? Por supuesto. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, entonces, ¿no vino a salvar al hombre? Sí, vino a salvar al hombre que estaba muerto. Pero en ningún momento todas estas acciones divinas de Dios han radicado en el hombre. Lo que estamos queriendo decir, que si tú miras fríamente este mensaje, tú dirás, en realidad este es un ser detestable, es un ser inmundo, ¿para qué lo van a salvar? Y es ahí en donde cobra mucho más valor y se hace más potente la gracia de Dios. Se hace mucho más poderosa esa gracia, esa salvación. Porque vemos que no teníamos opciones, caminábamos derechito al lago de fuego y azufre. Pero Dios en su gran amor, por su naturaleza que es amor, salió a nuestro encuentro y nos rescató, nos sacó de las tinieblas. Pero hay que estar conscientes de que el hombre ha estado en tinieblas, de que nosotros estuvimos en tinieblas. Hay que estar conscientes. Nosotros debemos decirle a la gente esto como Jesús. Jesús decía, me aborrecen porque he testificado que sus obras son malas. Pero si tú escuchas predicaciones de personas que solo alaban a los hombres y que los invitan a llevar gloria y riqueza, esas personas se están engañando. Ciegos guías de ciegos. Porque mi Señor hizo todo lo contrario. Mi Señor confrontó a los hombres y les hizo ver sus obras malas, sin engaño. Y como le dijo el Señor a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también por la palabra dura que tengo? Váyanse como nosotros. Porque no es ningún favor que le haremos a Dios. Todo lo contrario, es Él quien nos ha venido a hacer un favor. Y ese favor continúa todos los días de nuestra vida y continuará en la eternidad. Y cuando estemos con Él, ese favor seguirá en nosotros. El favor de Cristo, su vida, su eternidad, su gloria, su gracia, su amor, su verdad en nosotros. Pero no a causa de méritos nuestros. Eso es lo que queremos decir. Que si Roberto Camilla nos hablaba de la ira, es por esto. Hay una ira justa, santa, por un hombre muerto, a causa de un hombre desobediente. Un hombre que ofendió a Dios, que le quedó debiendo a Dios, generó una deuda para con Dios. Por eso que se ha encendido la ira justa. Por eso que tuvo que venir el Señor a morir en la cruz, para pagar la deuda,
para poder aplacar la ira, remover la ira que recaía sobre nosotros y que recayera sobre Él, para que ahora nosotros, al creer en Él, no tengamos la ira, la condenación, sino el favor, el bien, la misericordia de parte de Dios. Pero otra vez, les digo, no por nuestros méritos. Entonces, para ir concluyendo, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿En que nos llenemos de obras? ¿En que construyamos templos? ¿En que adoptemos ciertas formas culturales? Ropa, vocabulario, no sé. El Evangelio no consiste en una apariencia. De hecho, el Señor no habitará más en templos hechos por manos de hombres. Algunos le llaman la casa de Dios a los templos, herejía más grande, cuando la casa de Dios somos nosotros. El Evangelio consiste en haber entendido, haber conocido nuestra condición y haber conocido entonces el sacrificio de Cristo suficiente para poder sacarnos desde ahí. Y sacarnos no para hacer un beneficio personal, sino para llevar la vida de Cristo. No para engordar nuestro intelecto, no para enriquecer los bolsillos, que si se da, gloria al Señor, está bien. Pero ese nunca ha sido el fin. Nunca ha sido el fin que andemos todos sanos, que andemos todos prósperos. No. Hay hermanos que han padecido enfermedad, que han sido perseguidos hasta la muerte. Entonces, ¿qué pasó con ellos? No, el fin es llevar la vida de nuestro Señor. Esa vida gloriosa, esa vida que le prometió a sus discípulos. Sin mentiras, sin esconder nada, transparente, les dijo: llegará el día, cuando yo no esté, llegará el día en que les aborrecerán, porque a mí me aborrecieron. Ustedes llevarán mi verdad, les van a aborrecer, los perseguirán, los expulsarán, les darán muerte. Habrá una cacería sobre sus vidas. Pero no teman, no teman. Porque este mundo que se levantará en contra de ustedes ya fue vencido por mí. Pero van a padecer esto. Ese es el Evangelio, esa es la verdad, ese es el fin de esta verdad. Pero en ningún caso de exaltar a un hombre miserable, como lo hemos visto a través de las Escrituras, y hay mucho más contundencia aún. No, queridos, no podemos engañar a la gente, no podemos estar ocultándole esta verdad. Sí, el mensaje es un mensaje de esperanza, de salvación, sí, está bien, pero ¿de qué? ¿Salvación de qué? ¿Esperanza de qué? La esperanza de recibir la vida de Cristo para no caer en el juicio en el día final. Y otra vez tiene que ver con Él. Entonces no podemos pretender que este ser que ha sido miserable tiene las condiciones suficientes para acercarse a Dios y hacer actos de justicia. No puede bajo ningún punto de vista, porque ya lo vimos, está muerto, está ciego, está esclavo. Podríamos añadirle otros textos más: sordo, está podrido, está putrefacto, agusanado. ¿No es cierto? Es un estado de putrefacción, ya lo leímos, Isaías. Es fuerte, pero es verdad. Es verdad. Y estoy seguro, como una vez tuvimos una experiencia triste, con Roberto en una nación, de una persona que oyó el Evangelio, esto que estamos compartiendo ahora, y él dijo: si yo predicara esto hoy día, yo quedaría solo en la congregación. Es mejor engañar a la gente y decirle que el Señor les va a sanar y decirle que el Señor les va a enriquecer y decirle que si dejan de hacer un par de cosas van a estar listos y que hagan algunas obras buenas. Perfecto, es mejor eso, para tener cientos de personas ciegas siendo guiadas con un evangelio ciego, un evangelio inclinado al mal. Pero el Señor jamás pretendió Él de ocultar la verdad, esta gloriosa verdad, de decirle al hombre sus malas obras,
porque era la única forma de que Él pudiera manifestar su gracia sobre una humanidad inmunda, que no merece, y no merecerá jamás, nunca, nunca, el favor de Dios. Nunca merecerá y merecía que mi Señor puro, santo y glorioso fuese a esa cruz, cargando mis maldades, mis inmundicias, mi pecado, mi transgresión, mi rebeldía, Él en su cuerpo, en su vida. Entonces, si el Señor sale y ha salido a nuestro encuentro, como hemos dicho siempre, corramos, corramos, corramos. Es el momento, corramos a sus pies, corramos arrepentidos por lo que hemos sido y por lo que hemos hecho. Y aún, hoy como hijos de Dios, sigamos corriendo a esa cruz, arrepentidos cada día de nuestra falta de comprensión, de nuestra falta de obediencia, después de comprender quiénes hemos sido y en qué lugar fuimos puestos. Siempre debemos correr a los pies de nuestro Señor. Siempre debemos correr y abrazar esa maravillosa, esa gloriosa, poderosa cruz de la que siempre hablamos y la que entonamos muchas veces. Entonces, hermanos y amigos, quiero pedirles que estemos orando por esto, para que el Señor siga revelándonos más de Él, de su gracia. Como Pablo le escribía a la iglesia en Éfeso, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que podamos comprender, podamos entender a qué fuimos llamados, a qué gloria fuimos llamados, en dónde fuimos puestos. Y para terminar, y comprender que el Evangelio no es un montón de prácticas correctamente morales. No es llevar una vida bonita, intachable, que no discute con el vecino. Sí, podrán haber esas cosas, pero es más que esto. El Evangelio es llevar la vida de Cristo. Es haber comprendido nuestra inmundicia. Es saber que fuimos rescatados por el poder, por el único poder que podía rescatarnos de la muerte. El poder de Cristo. El poder de la muerte y la resurrección de Cristo. El poder que operó en su muerte pudo operar en nosotros para sacarnos también de la muerte. El hombre, la mujer que sabe que sucedió esto en su corazón, vivirá eternamente agradecido y anhelará, deseará cada día de su vida llevar la vida del Maestro, ya no como un condenado, sino como alguien que ha sido libertado por Él, pero para la gloria de Él. Que el Señor nos guíe, hermanos, y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches.